Disculpen, chicos. Ya. Continuando, ¿no? Ellos pensaron de que durante mucho tiempo, ¿no? Inclusive antes que los propios científicos, ¿no? De la teoría del átomo, pensaron de que al partir infinitamente una partícula, un cuerpo X, ¿no? Va a haber un momento que no se va a notar, pero ellos supusieron, ¿no? De que sí o sí va a existir algo ahí, ¿no? Una partícula subatómica. Bueno, ellos no, todavía no conocían esos términos, pero igual. Entonces los griegos nos ayudan a eso, ¿no? Esas ideas modernas que plantean para ciencias modernas. Por ejemplo, la definición de biología es la siguiente, ¿no? Es una ciencia natural que estudia a los seres vivos, sus estructuras, los mecanismos y procesos que hacen posible que se mantengan con vida, ¿no? Es decir, el concepto de tener, ¿no? de- eh, aspectos donde la vida, ¿no? Ese concepto de vida, respirar, muchas veces la relacionamos con la parte de la química, ¿no? Reacciones químicas y todo. Pero en este aspecto de la biología se centra más ya en general, ¿no? Aspectos netamente superficiales, no tan profundos, si quieren verlo de esa manera. Es decir, un aspecto que podrían decir la biología sería el cuerpo humano, la fotosíntesis, eh, la cadena trófica también, que son conceptos muy superficiales, no, no entra mucho al análisis profundo que hace la química, profundo que hace la matemática, profundo que hace la física, ¿no? Entonces la biología simplemente se centra en esos aspectos superficiales, ¿no? De los seres vivos. Cómo esos mecanismos, a través de cambios, porque un proceso es un cambio, ¿no? Genera vida, ¿no? Porque también vamos a ver una parte de células, cómo las células generan músculos y músculos generan órganos y así, así y así, ¿no? Son aspectos que muchas veces se analizan. Cuando se habla de una biología mucho más, con un nivel mucho más alto, ya se habla de la bioquímica también, donde ya se relaciona biología con química, reacciones químicas, en fin. Esa es la definición que se le da a la biología, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un aspecto muy importante, ¿no? El águila calva, que es un animal que si ustedes han visto un poco de historia, sabrán que es el animal emblema de los Estados Unidos, ¿no? De los United. Entonces, ese animal tiene claro, es un ser vivo, podemos analizar, ¿no? Qué tipo de animal es, qué tipo de ave, entre otros aspectos del ser vivo, pero no mucho, por el momento no vamos a analizar mucho de eso. Pero lo que sí deben saber es que es un animal muy emblemático en Estados Unidos, ¿no? Estudiar estos tipos de animales es hermoso, ¿no? Es muy hermoso porque te das cuenta del hermoso de la vida, ¿no? Cómo a través de la reproducción, ¿no? Los seres vivos pueden generar, ¿no? O procrear eh, nuevos seres vivos, cómo estos pasan una etapa, ¿no? Como nosotros los seres humanos, primero nacemos, después crecemos, niños, jóvenes, adultos y ancianos, y morimos, cumplimos nuestro ciclo. Es igual con los animales. Entonces, eso es muy importante analizar. Bueno, las ramas que tiene la biología son las siguientes. La biología tiene muchas ramas, es decir, se divide en otras ciencias, obviamente, como había dicho. Las ramas que nacen de la biología son ciencias auxiliares, es decir, complementan esas ciencias. Se agrupan según la materia estudiada y de acuerdo con el ser vivo que se estudia y el nivel de organización del ser vivo. Es decir, en qué nivel está el ser vivo, si es un ave, un mamífero. Hay diferentes, porque la biología marina es eso, ¿no? Es una ciencia auxiliar, ¿no? Se centra netamente en el estudio de los animales marinos que existen dentro de un ecosistema, que en este caso el ecosistema es el mar, ¿ya? Entonces es muy importante eso.
de acuerdo con las propiedades de la materia estudiadas, ¿no? Por ejemplo, tenemos bastantes campos que se enfoca la biología. Tenemos la morfología, la fisiología, la genética, que es muy importante, ¿ah? Porque hay patrones genéticos que alteran un determinado ser vivo. Por eso, actualmente, en tiempos modernos, la genética es muy, ¿cómo decirlo que no sea tan feo? Pero actualmente los científicos, con el conocimiento que tienen del análisis genético, hacen, no sé por decirlo bonito, pero hacen cosas que no deberían hacer, ¿no? Están alterando el sitio. Generan nuevos seres vivos, generan nuevas plantas, y creo que el objetivo siempre va a ser el bienestar del ser humano, pero no alterando ese ciclo, porque están haciendo eso. Por ejemplo, no sé si habrán escuchado, pero están modificando algunos seres vivos, ¿no? Para que ¿cómo se acoplen, se acoplen a un nuevo ecosistema que se está generando gracias al cambio climático, ¿no? Por ejemplo, han hecho gallinas sin pluma, eh, en fin, han hecho una serie de, yo diría, cosas atroces, pero la genética sí eso no muestra el de esa ciencia, pero igual, están usando esa información de mala manera. Bueno, la evolución, la taxonomía y la ecología, ¿no? La ecología parte del cuidado de los seres vivos. Y por ejemplo, en la parte de ecología muchas veces entendemos con ecología, ¿no? Ambiente. Y sí, tiene razón, pero también implica el medio, el ecosistema donde habitan esos seres vivos. Eh, Seguramente cuando ustedes ya empiecen la etapa universitaria van a tocar temas como este más profundos, donde se van a dar cuenta que cada carrera tiene un impacto ambiental sobre el entorno, sobre el sistema que se está estudiando. Entonces es muy importante la ecología. Bueno, acá en la parte de la genética tenemos un aspecto muy importante, ¿no? Que es el ADN, ¿no? El ADN, como ustedes pueden apreciar, es una cadena, ¿no? De genes. Y acá vamos a ver algo muy importante. Eh, Acá podemos apreciar una especie de patógenos que cumplen una serie, ¿no? De cadenas. A ver si se puede apreciar. Se puede apreciar, ¿verdad? Los que están aquí. ¿Alguien? Ya, voy a hacer preguntas después, al final de clase. ¿Ok? Eh, la genética es una ciencia en la que se basan en la selección artificial, la ingeniería genética o la biotecnología. Más que todo, la ingeniería genética es la que se encarga de alteraciones a la cadena de ADN, ¿no? A modificar el ADN de un ser vivo para, según ellos, generar un mejor acoplamiento a un sistema, ¿no? Es decir, como ya habían indicado, un animal, por ejemplo, está acostumbrado al calor, ¿no? De repente con el cambio climático empezó a hacer frío, lluvias, etc. Entonces lo que harían los ingenieros genéticos sería modificar ese animal para que se acople, ¿no? Para que se condicione a esas nuevas condiciones del sistema. Lluvia, frío, ¿no? Si un animal es por naturaleza es- habita un lugar cálido, bueno, ¿no? Si se le altera, si se le perturba el sistema, obviamente el animal no va a sobrevivir, ¿no? Pero de todas maneras, mm, no se debería alterar eso. Bueno, ahí pueden ver un poco de las imágenes, ¿no? De las cadenas de ARN, los genes y los segmentos de ARN.
¿no? O gen también. Ahí tenemos diferentes términos que deben conocer: ácido fosfórico, eh, ribosa, ¿no? Son términos un poco difíciles de pronunciar, pero lo tendrían que dominar, sí o sí. Adenina, timina, citosina, guanina, ¿no? Son términos de bioquímica, se usan mucho en la genética. A ver, y acá estudiamos la microbiología. Cuando hablamos de micro, hablamos de pequeño, ¿no? Diminuto, ¿no? En la microbiología, el estudio de los microorganismos, es decir, los patógenos, ya sean virus, ya sean bacterias. Bueno, los virus no son seres vivos, no tienen ese ADN, los virus no tienen ADN, entonces no se consideran seres vivos, pero sí patógenos muy evolucionados. Entonces, dentro de la microbiología, donde se estudian estos patógenos, entramos en cuatro, cuatro cadenas. La bacteriología, obvio, su nombre lo dice, estudio de bacterias; micología, estudio de los hongos; virología, estudio de los virus. Estos no son seres vivos, como bien indica. Protozoología, estudio de los protozoarios. Y la botánica. Netamente acá es un poco más de las plantas, ¿no? Eh, ese sistema donde ya implica, ¿no? El análisis profundo, ¿no? De las diferentes propiedades de las plantas. Muchas veces se usan, ¿no? Las plantas, un remedio ancestral, se buscan las propiedades curativas, ¿no? De la planta, o algunos simplemente por amor a la ciencia simplemente estudian sus propiedades, a pesar de que hay plantas tóxicas que podrían causar daños irreparables a la salud. Pero bueno, en fin, eso es una rama de la biología, la botánica. La zoología. Bueno, en la botánica, bueno, acá pueden observar sus ramas: la ficología, la briología, la epteriología, ¿no? La carpología, la palinología, ¿no? Y ahí están sus definiciones, ¿no? Una definición breve de qué implica, o esa definición que nos resume qué estudia esa rama de la botánica, ¿no? Esas ciencias auxiliares, como le dicen. La zoología es el estudio de los animales y subdivide en otros campos como las siguientes, ¿no? Acá tenemos la mitología, estudio de los gusanos; entomología, estudio de los insectos; malacología, estudio de los moluscos; ictiología, estudio de los peces. Y acá netamente es general, ¿no? O sea, hay peces que están en el agua dulce y hay peces que están en el mar, obvio. Anfiobología, estudio de los anfibios; herpetología, estudio de los reptiles; ornitología, estudio de las aves; mastozología, estudio de los mamíferos. Hay un caso particular de los mamíferos, ¿no? De los ornitorrincos, no sé si los conocen, ¿no? Por la serie de Phineas y Ferb, tal vez. El ornitorrinco es un mamífero, pero a la vez se considera como una ave porque engendra a sus seres, a sus nuevas crías, a través de huevos. Es muy interesante. Y muy interesante también porque los machos, si no mal recuerdo, son los que son venenosos. A igual cual es el nivel de toxinas que emiten en los ornitorrincos, se compara, ¿no? A la de un, a ver, a la de un ser vivo como la serpiente, no, como la cobra. El nivel de toxicidad de su veneno es el nivel de la cobra. Una serpiente venenosa como la cobra, claro. Hay especies de anfibios, ¿no? Renacuajos que están dentro del territorio de Brasil, también un poquito en Guatemala, que son, no sé si ustedes han visto, son una especie de ranas pequeñitas, ¿no? Que si tú lo tocas o te toca, ya fuiste, porque
Las toxinas se impregnan dentro de la piel y la piel, ¿no? Es una especie de escudo para que esos patógenos no entren al organismo, pero esa toxina penetra la piel, ingresa, ¿no? Al sistema nervioso y de ahí empieza a atacar, infectar todos los órganos, ¿no? Corazón, pulmones, y ya, ya fuiste, moriste. Entonces es muy importante eso. Bueno, acá tenemos una especie de regla general que siguen esta ciencia, ¿no? Por ejemplo, de acuerdo con el nivel en el que se estudia la materia, tomando en cuenta los niveles de organización de los seres vivos, tenemos biología molecular, estudia principalmente la estructura y expresión regular del gen. Es decir, ahí ya hablamos de un poco de bioquímica y química. Es decir, se analizan esas reacciones que generan esas interacciones del gen con las células, ¿no? Biología celular, el estudio de las células, sus características y estructura fisiológica. Histología, estudio de los tejidos. Organología u organografía, estudio de los órganos. Biología de los organismos, estudia a los individuos tanto unicelulares como pluricelulares, ¿no? Y acá lo que le estaba diciendo. Una célula, si se agrupa, genera tejidos. Y los tejidos generan órganos. Y los órganos generan sistemas. Y los sistemas, organismos, es decir, seres vivos. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? ¿Quiénes están ya en la llamada? A ver, voy a observar. No, no, profesor, no, profesor. Todo está claro ya. De todas maneras, voy a tomar lista. A ver, sí. A ver, la señorita Dayana Arevalo está presente en la sesión. Solo necesito que me diga que está presente, listo. Nada más, no se preocupe de Sí, reprender la cámara. La señorita Marjorie Wiener, ¿se pronuncia así? Disculpe si sí, no. dígame, profesor. ¿Está presente en la sesión? ¿Sí? Listo. Señorita Sayumi Axia, ¿así? Tal como pronuncié, ¿está bien? Dígame, profesor. Ya. Estoy tomando asistencia, nada más presente. ¿Listo? Y el jovencito Sergio Brito. Está presente, ¿verdad? Presente, profesor. Listo, Ah, nada más. Solo quiero saber eso. Por favor, atención. Vamos a hacer ahorita los ejercicios. O las preguntas, no ejercicios. Preguntas. Bueno, las ramas relacionadas a la biología son las siguientes. En su desarrollo, la biología ha necesitado de otras ciencias, obviamente, porque la biología como tal no se abastece para analizar, ¿no? Toda esa ciencia, ¿no? Necesita sí o sí el apoyo de otras ciencias, ¿no? Dando así lugar a diversas ramas de la biomecánica y bioenergía. Bioenergía, ¿no? Bueno, en fin, a diferentes aspectos, ¿no? Como dije, ciencias auxiliares. Por ejemplo, ya hablé de la bioquímica, es la aplicación de la química a la biología. La biofísica integra leyes de la física al conocimiento de los seres vivos, porque fíjense, ustedes tienen arterias. Dentro de esas arterias, ¿qué pasa? A ver, señorita, ¿quién estaba más atento? La señorita Dayana. Dayana, ¿sí? Señorita Dayana, ¿estás ahí? Te hago una simple pregunta. ¿Estás ahí? Señorita Dayana, ¿estás ahí? ¿Está presente en la sesión? Ya. Bueno, está bien, está bien. No, mejor la señorita Sayumi. ¿Ya? Necesito a alguien que me hable, que interactúe conmigo. ¿Estás ahí, señorita Sayumi? Tampoco está. ¿Qué pasó? ¿Y El profesor joven, me llamó? sí, le llamé. ¿Está presente? Quiero hacerle una pregunta. Sí, profesor, estaba avanzando ya. Listo. Tenemos poco tiempo. Dentro de nuestro sistema, escúchame porque te voy a hacer una pregunta y quiero que me respondas. Ya. Dentro de nuestro sistema hay un sistema muy importante, ¿no? Donde transita un flujo, ¿no? Y ese flujo tiene glóbulos rojos y blancos. ¿A qué fluido me estoy refiriendo?
A ver, es muy importante eso, ¿ah? Si no saben a qué fluido me estoy refiriendo, pues estamos en graves problemas. Es un fluido que parte del corazón y transita por todo nuestro cuerpo a través de las arterias. ¿A qué fluido me estoy refiriendo? Señorita Sayumi, ¿estás ahí? Ya, no vamos a perder tiempo. A ver, señor, este jovencito, Sergio, joven Sergio, responda por favor si que usted... Sangre, profesor. La sangre, correcto. Entonces, la sangre es un fluido. Las propiedades de un fluido implica viscosidad, ¿no? Que implica la resistencia a fluir, ¿no? El fluido como tal tiene que pasar sobre un conductor, no, bueno, sobre un, claro, un conductor, ya. Entonces, sí o sí tiene que transitar. Si el fluido fuera viscoso, obviamente la rapidez o la velocidad con la que se transita todo ese sistema va a ser menor. Entonces, si es que tuviéramos ese problema, tendríamos enfermedades, ya sea la diabetes, problemas con el corazón, por esos temas. Entonces, es muy importante relacionar la biología con otras ciencias. Ya, a ver. Ya, la biofísica, bioética, la biografía, ¿no? Es decir, donde netamente se estudia, ¿no? Los lugares donde se encuentran la mayor masa de especies, ¿no? De en todo el globo terráqueo, o sea, la Tierra, ¿no? Así de simple. La paleontología, estudio de los fósiles, ahí más que todo se enfoca al, ¿no? Pues, se ayudan mucho de los arqueólogos, ¿no? Porque ellos estudian eso. La geología, hermosa geología, la ciencia de la tierra, la piedra, ¿no? Ahí se estudia el estudio de las placas tectónicas. Ahí está mal, es placas tectónicas, que son esas placas que se encuentran dentro del, de la capa terrestre, ¿no? De la Tierra, ¿no? Un poquito más abajo existe una especie de segmentación, es decir, uniones, ¿no? De enormes segmentos de tierra unidos unos con otros como una especie de rompecabezas, ¿no? Esas son las placas tectónicas, ya para que me entiendan. Y ahí es algo que se llaman fallas, ¿no? Esas fallas indican de que si ese tiene un leve movimiento, ¡pum! Empezó el temblor, ¡pum! Empezó el terremoto, ¿no? Y también hay placas tectónicas bajo el lecho marino, ¿no? En fin, este estudio ya es un poquito enfocándonos en Como la las geología. fosas marianas. Claro, exacto. Es una falla tectónica. Porque está dentro del lecho marino, es decir, está sobre el mar, ¿no? Y ahí es muy importante. Y eso genera los maremotos, obviamente. Acá, enfoquémonos en esta parte porque va a venir preguntas relacionadas a esto. Padres de la biología, ¿no? Porque la biología, dije, es una rama de diferentes ciencias auxiliares. Y tenemos genética, también hemos hablado de microbiología, ¿no? Entre zoología, botánica. Entonces hay una especie de subramas de la biología. Entonces, algunos científicos se especializan en una rama específica. Por ejemplo, Mendel, ¿no? Es el padre de la genética. Charles Darwin, de la evolución. Pasteur, padre de la microbiología. Se han tomado yogur. eh, la pasteurología, ¿no? Eh, bueno, no sé si ustedes han escuchado pasteurizar, ¿no? Es un proceso donde se agrega una cierta cantidad de químicos específicos que no les voy a decir ahorita, seguramente después, donde hace de que el fluido, en este caso de la leche, entre en contacto con otros químicos, empieza a hacer el proceso y este se mantenga, ¿no? Porque si nosotros dejábamos la leche, el yogur, ¿no? Antiguamente, yo hablo, ¿no? Los tiempos más antiguos,
¿qué pasaba? Empezaba a malograrse, si quieren decir en términos más prácticos, ¿no? Pudrirse, ¿no? Entonces, eh, y eso pasaba porque los organismos, los patógenos empezaban a consumir, ¿no? Y malograr, desechar ese fluido, ¿no? Que en este caso sería el yogur o la leche. Entonces, con el método que inventó este señor, este gran científico Pasteur, se logró mitigar, ¿no? Mitigar ese efecto colateral que ocasionaban los patógenos sobre los productos lácteos, ¿no? Hoy en día se usa mucho en las industrias lácteas, ya sea Gloria, bueno, la empresa Gloria, sus derivados, leche, yogur, ¿no? Entonces es muy importante. Tengo 10 minutos. Ok, ya, tengo 10 minutos para terminar. Este, bueno. Y así tenemos dos padres más. El padre, ¿no? De la taxonomía, Linneo, ¿no? Y el padre de la biología, Aristóteles. Aristóteles es un griego muy conocido. Si es que ustedes han trabajado historia, ciencias sociales, no sé cómo lo denominan actualmente en los colegios públicos o bueno, privados. Entonces, si han estudiado un poquito más, se han puesto a investigar, sabrán que Aristóteles está en todos los libros, siempre metiendo las narices en todas las ciencias, ¿no? Porque era un filósofo muy Hasta reconocido. literatura. Claro, en la literatura, exacto. Es muy reconocido en la literatura. Bueno, entonces empecemos con las actividades de aplicación. ¿Ya? Aquí nos vamos a enfocar en eso. Ya. Padre de la microbiología. ¿Cuál hemos dicho que es? Pasteur. Correcto. C. Continuamos. Ciencia que estudia los mamíferos. No, la A de profesor, mastozoología. Mastozoología. Correcto. Padre de la biología. Aristóteles. Aristóteles. Rama de la biología que estudia las aves. La B. Orni- Tecnología. ornitología. Correcto. 5. Estudia las relaciones de los seres vivos y el medio donde viven. mm, Fisiología. Tecnología. Ya. Acá hay un pequeño concepto que también deben conocer, que es ese medio donde habitan todos los seres vivos, se llama ecosistema, pero no lo tratan acá. Bueno, en fin. 6. Escribió libros sobre el origen de las especies y la selección natural. Es muy conocido, ¿no? Darwin. Darwin, ¿no? La famosa teoría de la evolución humana, ¿no? Que venimos del siglo. Las abejas y las hormigas son estudiadas por Entomología. ¿qué? Respuesta, a ver, repítalo, no te escuché bien. Entomología. ¿Verdad? Listo. Es Sí. entomología. A ver. En la ciencia que se encarga del estudio de los insectos era, a ver cuál era para corroborar, eh, entomología. Entomología. Es correcto. Sí, es correcto. La 8. Ciencia que estudia la herencia Genética. 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 Correcto, porque es el ADN, ¿no? A través del ADN nosotros, ¿no? Transmitimos nuestra información genética. Por eso muchas veces nosotros, los chicos, ustedes, se parecen mucho a sus padres, porque es la información, ¿no? Genética se les ha pasado a ustedes y ustedes a sus hijos, y así respectivamente. Se dio cuenta que las enfermedades eran causadas por seres microscópicos llamados Pasteur. gérmenes. La Pasteur. A. Claro, justamente les hablé de eso, ¿no?
Los alacranes y las garrapatas son estudiados por la... Aracnología. ¿Mm? A ver. Insectos. ¿Qué son los alacranes y las garrapatas? A ver, vamos a ver. A corroborar, siempre hay que corroborar. Mm, alacranes, no, anfibios, no Porque es. A no ver, son insectos. ¿qué son el alacrán y las garrapatas? ¿Son seres vivos? Claro, son mamíferos, pero ¿de qué tipo? ¿Son mamíferos? ¿Son aves? ¿Qué son? Y por arácnidos, Son toma. insectos, chicos. No se le considera como moluscos, porque los Pero no hay moluscos entomología. no hay eso, ¿no? Ah, entonces aracnología. Claro, podríamos tratarlo como ya una subespecie, ¿no? Del estudio de la... ¿Dónde estás? Acá lo estaba viendo. Aracnología. Claro, arácnidos. No, de la especie arácnidos. Sí, tienes razón. Acá está. ¿Dónde estás? Acá. Correcto, aracnología. Son insectos, pero son arácnidos también. Correcto. Bueno, eso de actividad de extensión creo que lo van a hacer con otro asesor, pero de todas maneras podríamos hablar un poco, porque tenemos poco tiempo. ¿Ya? ¿Quién era el padre de la biología? Microbiología, perdón. Paseo. Luis Pasteur. Pasteur. Sí, pasa. ¿Y qué significa la palabra biología? A ver, vamos arriba. Y el significado está acá. Biología, Es vida una y... ciencia natural que estudia los seres vivos y sus estructuras y los mecanismos y procesos que hacen posible que se mantengan con vida. Ya, ¿sabes qué? Está bien y está mal al mismo tiempo. Porque yo te pregunté qué significa la palabra biología, ¿no? O cuál es el significado de la palabra biología. La definición de Estudia los biología seres vivos. es otra cosa. La definición de biología es una ciencia natural que estudia así. Eso está bien. Pero la biología tiene ese significado. Vida. ¿Sí? Tanto de la vida. Eso, simplemente. Sí, es simple. No se complica en la vida. ¿Ya? Eh, preguntas, chicos, preguntas. Ya se nos va a ir la hora. Tienen 3 minutos, 2 minutos y medio para... ¿Alguna pregunta que tengan sobre el tema que hemos visto ahorita? Profesor, estoy batallando con las hojas, Dios mío. Ya, las hojas los tienen ustedes, ¿no? Lo tienen, supongo que lo han impreso, lo van a imprimir, ¿ya? Es teoría necesaria, chicos, o sea, necesitan tener esta información, ¿ya? Traten de leer, ¿ya? Y yo les recomiendo, descarguen, imprímalo. ¿Cuánto está? ¿Cuánto saldrá esto? A blanco y negro, 20 céntimos. La verdad, desconozco ahorita, que tengo impresora, pero no les va a costar mucho. Y repásenlo físicamente, porque puedes rayar, porque si ustedes lo hacen en la laptop, en la tablet o en celular, claro, ahorran, sí, pero no les queda nada. Lo dejan ahí, les da flojera, porque el sinónimo de celular es revisar redes sociales, TikTok, videos, etc., jugar. Entonces, ustedes mezclan estudio con juego, ahí no es, ¿ya? Traten de estudiar de manera física, ¿no? O sea, con materiales físicos. ¿Ya? Esa es una recomendación que les doy yo. A ver, como no hay más preguntas, ya pueden hacer esta actividad, ¿no? Creo que va a haber otro asesor. Creo que esto es de tarea, ¿no? Si no me recuerdo, repásenlo, por favor. Seguramente en la próxima clase eh, voy a preguntar unas preguntas de esto, ¿no? ¿Ya? Ya, chicos, eso sería todo.
Conmigo sería hasta la próxima, ¿ya? Hasta la próxima oportunidad. Y cualquier duda, ya, pues, me preguntan y yo estaré disponible para todos ustedes. Menos de un minuto me cortan Zoom. Sí, ya falta poco, ya va a cortar el Zoom.